Bien, hola amigos, ¿qué tal? Gusto saludarles nuevamente. Bien, en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar ya entonces ya de los temas específicos. En este caso vamos a comenzar a conocer el sistema de los números reales, ¿verdad? Ya que pues es importante que antes de dominar el álgebra nosotros manejemos pues en toda la dimensión de la palabra, los números reales como tal o el sistema de los números reales. Bueno, mis amigos, entonces vamos a seguir dos grandes objetivos. Vamos a identificar el conjunto de números reales que tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué son los números reales. También vamos a conocer la estructura de los números reales, cómo está constituida, qué tipos de números reales tenemos y todo lo que tengamos que conocer para nosotros poder ya usarlos más adelante en expresiones algebraicas. Ok, vamos a ver entonces, a tener por acá lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar acá de algo tan elemental como lo que es un conjunto, ¿verdad? Es lo primero que se nos enseña, son los primeros pasos que se nos enseña en la universidad o en los cursos de matemáticas. Vamos a definir a un conjunto como una colección de elementos enumerados entre llaves. Ok, cuando hablamos llaves pues estamos hablando de este símbolo matemático que es un símbolo de agrupación, ¿verdad? Es un símbolo para nosotros de agrupación. Esto lo estaremos viendo, ¿verdad? Este tema de símbolos de agrupación lo vamos a estar viendo más adelante, siempre cuando ya hayamos desarrollado nuestro contenido. Bien, entonces dice que es una colección de elementos enumerados entre llaves. Ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el párrafo nos dan unos pequeños ejemplos, pero nosotros los podemos reescribir acá, ¿verdad? Fíjate, A, B, C, D. Todos estos elementos, ¿verdad? Están dentro de un par de llaves, lo que me indica a mí que eso es un conjunto, ¿ok? Cabe recalcar acá que más adelante vamos a tener expresiones en las cuales, ¿verdad? En las cuales estas expresiones van a estar dentro de llaves y no necesariamente tienen que ser conjuntos. Ojo con esto. Esto quiere decir entonces de que ¿verdad? Los conjuntos tienen alguna forma de diferenciarlos entre, digamos, expresiones que están, por así decirlo, encerradas por las llaves. ¿Ok? Más adelante, pues cuando ya tengamos las expresiones combinadas, ¿verdad? Ahí vamos a ver de que las llaves únicamente sirven para darle jerarquía, por así decirlo, por así decirle, ¿verdad? A una operación matemática, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ya para representar conjuntos también se utilizan llaves, pero tiene otro significado. Entonces, ¿verdad? Ahí nosotros podemos hacer esas diferencias. Bueno, dice que un conjunto no contiene elementos. Un conjunto que no tiene elementos o que no contiene elementos se denomina un conjunto vacío o conjunto nulo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando entre las llaves no haya nada, no tengamos nada, nos dan las puras llaves así, no veamos nada adentro, entonces estamos hablando de un conjunto vacío, ¿verdad? El conjunto vacío se representa con una O y un círculo, perdón, una O y una pleca que atraviesa el círculo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese es el símbolo que utilizamos para decir que es un conjunto vacío, ¿ya? O conjunto nulo, tal y como se nos está indicando por acá, ¿verdad? Dice conjunto vacío o conjunto nulo. ¿Qué más? ¿Existen muchos conjuntos diferentes de números? Pues claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver que en los números reales tienen varios conjuntos, ¿verdad? De números que nosotros podemos clasificar o podemos catalogar dentro de todos los números reales, ¿verdad? Ya vamos a definir qué son los números reales y todo ese montón de conjuntos que aparecen por ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir ya comprendiendo bien y el uso que le vamos a dar a cada conjunto de números que tengamos. Bueno, dos conjuntos importantes de números son los números naturales y los enteros no negativos, ¿verdad? Bueno, en primera instancia vamos a conocer por primera vez, ¿verdad?
conocer por primera vez acá lo siguiente. Voy a escribir por acá los números reales, ¿verdad? Por así decirlo. Los números reales, digamos, son todos aquellos números que yo puedo colocar dentro de una recta numérica, partiendo, pues, ¿verdad?, desde cero. Es decir, yo tengo por acá al 0, ahí, más o menos por ahí, ¿verdad? Ahí está el 0 colocado. Y el 0 pues parte, digamos, a los números reales en dos grupos. Unos que serán positivos, vamos a llamarlos así, positivos, ¿verdad? Que el libro los llama enteros no negativos. Ok, vamos a ver. Primero vamos a clasificarlo de la siguiente forma. Digamos que el 0, del 0 a la derecha, de aquí en adelante, ok, por así decirlo, tengo a los positivos, ¿verdad? Y de el 0 hacia la izquierda, yo tengo a los negativos. Entonces, ¿verdad? Ahí yo ya tengo dos, como quien dice, dos conjuntos de números muy importantes en las matemáticas. El 0 es, digamos, el centro, él es el que está pues ahí, ¿verdad?, reposando en el centro. Qué privilegio que tiene el 0, estar en el centro de todo, ¿verdad? Luego pues aparecen los positivos y los negativos. Los positivos a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda del 0. Y pues ahí comienzan, fíjense ustedes, ¿verdad?, en la gráfica comienza el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Vamos a decir que para los positivos, chicos, para los positivos, esto es importante que lo manejen desde ahorita. Los positivos, entre más alejado del 0 está, entre más alejado del 0 está un número, ¿verdad? Más alejado del 0, vamos a decir que entre más alejado está, mayor será su valor, ¿verdad? Mayor valor tiene. Y cuando estamos en el caso de los negativos, ¿qué ocurre? Que un valor entre más lejos del 0 esté en el lado de los negativos, menor valor tiene ese número, ¿verdad? Esto es importante. Los alumnos acá se confunden mucho con esto. Una cosa es trabajar con los positivos y otra cosa es trabajar con los negativos. Entonces, así lo vamos a aprender, que un numerito entre más se aleje del 0 en el lado de los negativos, más pequeño es. Por lo tanto, los números que se están acercando cada vez más a 0, estos van a ser más grandes que los que se están alejando, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Ya irlo reconociendo en matemáticas. Por ejemplo, de los que tengo acá, el 1, vamos a cambiarle aquí, denme un segundito. Vamos a usar un color azul mejor. Ok, por ejemplo, el 1, fíjense que el 1 está más cerca del 0, por lo tanto el 1 será un número mucho más grande o mayor que menos 4, ¿verdad? Aunque en unidades como tal, el 4 supera al 1, pero eso es otra cosa. De eso vamos a estar hablando más adelante cuando estemos viendo valor absoluto. Ahorita solo me interesa que aprendamos a reconocer los números reales acá. Entonces un pequeño, digamos, una pequeña distinción serían los negativos y los positivos. Así, en resumidas cuentas, los positivos entre más se alejan del 0, más valor tienen, y los negativos entre más se alejan del 0, más pequeños son o pierden valor, ¿verdad? Por así decirlo. En cambio, en el lado de los negativos, cuando más se acerquen a 0, más grandes serán ellos, o en otras palabras, serán mayores, ¿verdad? Eso así es en el mundo de las matemáticas. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí se dice que un número entre más negativo sea, más pequeño es. Es lo que se dice, ¿verdad?, en las definiciones. Bueno, entonces ahí tengo los primeros dos grupos, ¿verdad?, o conjuntos, porque fíjense que estamos hablando acá de conjuntos, ¿verdad? Aquí ya mencionaron que hay dos conjuntos, obsérvenlos. Acá tengo dos conjuntos importantes de números, ¿verdad?
y dice que son los naturales y los enteros no negativos. Ok, a los enteros positivos que tengo por acá, a estos positivos, también pues se les suele llamar no negativos. Si son no negativos significa que son positivos, ¿verdad? Y si son positivos significa de que no son no negativos. Ok. Pero, ¿qué sucede acá? Estos números llegan, pues desde luego, se preguntará usted hasta dónde llega esto, ¿verdad? Si yo pudiese prolongar esas dos líneas rectas, tanto de la izquierda como la de la derecha, ¿verdad? La pantalla que tengo acá no me ajusta para dibujar dicha recta. Entonces acá en lugar de eso vamos a decir que aquí le vamos a colocar que esta línea recta va hasta más infinito. Y es, digamos, un 8, pero acostado, por así decirlo, pues, ¿verdad? Si aquí se dice que esto es infinito, y esta parte de acá vamos a decir que va hasta menos infinito. Ese es el símbolo que se utiliza para el infinito. Un 8 acostado, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces miren ahí, ¿verdad? Tengo los positivos no negativos. Los positivos les llamamos no negativos, perdón, y los no negativos, pues si decimos que son no negativos es porque son positivos. Ok, pero acá ocurre algo. Dentro de estos números positivos, ¿verdad? Ahí yo solo estoy marcando ahorita, fíjense, el libro nos está enseñando acá, dice enteros. Enteros. Vamos a aprender a reconocer entonces primero los enteros. Ok, los números enteros son aquellos números que nosotros conocemos, 1, 2, 3, 4, y estos no llevan decimales, ¿verdad? Entonces los números enteros no contienen decimales. No contienen decimales, ¿verdad? Y son estos que podemos apreciar por acá. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y hasta llegar a infinito. Contando los números enteros, ¿verdad? Es decir, aquellos que no tienen decimales. Ok, a estos enteros positivos, ¿verdad? También se les suele llamar enteros naturales, que también lo podemos ver acá, miren. Son números enteros naturales, ¿verdad? Y pues de igual forma, pero quiero que observen que estos números naturales, los números naturales no incluyen al cero. En cambio, los enteros no negativos sí incluyen al cero, ¿verdad? Porque los negativos comienzan un poquito más a la izquierda de cero, es decir, por aquí hay un pequeño valorcito que es, digamos, ya negativo. Pero el 0, al ser 0, él es un número no negativo, ¿ok? Entonces acá de repente algún alumno se puede, ¿verdad? Ya digamos preocupar un poquito porque puede decir, ¿por qué se dice que el 0 es no negativo? Pero ¿por qué se dice que el 0 sí es positivo? De repente puede surgir esa pregunta. ¿Por qué lo acomodamos en el lado de los positivos y por qué no lo acomodamos en el mundo de los negativos, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, claramente yo veo acá que en los enteros no negativos, vamos a sacar esto de acá, vamos a llevarlo para acá, miren, digamos aquí están los enteros no negativos, ¿verdad? Y el 0 aquí aparece, aquí apareció de invitado él, ahí está de invitado. Entonces mis amigos, aquí, ¿verdad? Yo no trato de demostrarles nada a ustedes, más sin embargo aquí lo que vamos a tratar es de tomar lo que ya tenemos para utilizarlo. Si a nosotros nos dicen que el 0 es parte de los no negativos, pues dejémoslo ahí, no nos empecemos a complicar. Que muchas veces, ¿verdad? Las matemáticas son tan bonitas que nosotros mismos la queremos arruinar. Entonces, si a usted ya le dicen, esto es así, así déjelo, no lo toque. Ahora, si usted quiere, ¿verdad? Ya ir más allá, entonces primero yo le aconsejo que primero usted estudie nivelación, estudie precálculo, estudie cálculos, estudie matemáticas más avanzadas y luego usted estudie la licenciatura en matemáticas para que de esa forma usted, ¿verdad? Ahí descubra el porqué de las cosas ya así tan, digamos, desde abajo. Pero a este nivel que nosotros requerimos de ingenieros,
¿verdad? O licenciados, nosotros lo que nos debe de preocupar es manejar estas cosas que ya están dadas. Una vez manejadas, entonces ya ese es el objetivo principal. Con esto no quiero decir que seamos conformistas, sino que simplemente, ¿verdad? Cada especialidad, los matemáticos, por ejemplo, ellos se encargan de desarrollar teoremas, desarrollar fórmulas, de explicar teoremas, explicar un montón de cosas que nosotros no podemos llegar ahí porque no tenemos pues la solidez matemática que ellos tienen, pues hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que yo les aconsejo acá es que si nos dan ya algo establecido, aceptémoslo, dejémoslo ahí y pues que todo vaya bien. Entonces, por ahorita vamos a decir que el 0 es parte de los no negativos. Ahí lo acomodaron y ahí lo vamos a dejar. Y los negativos comenzarían, pues, ¿verdad? Todos los números que están atrás del 0. Claro, está también que en la recta que yo he dibujado, solo tengo números enteros. Hay otros tipos de números que ya los vamos a ir mencionando y los vamos a ir colocando poquito a poco aquí en el tutorial, ¿verdad? Ok, esto para comenzar. Muy bien, entonces ahí ya tengo los primeros dos conjuntos de números importantes, los números naturales. Los números naturales son aquellos números enteros que comienzan a partir de 1, 2, 3, 4, 5 y se extienden hasta más infinito. Los enteros no negativos son aquellos que son positivos, pero estos incluyen al 0, esa es la diferencia. Los no negativos son los positivos, pero que incluyen al 0, ¿ok? Y los negativos son aquellos números que están, digamos, atrás del 0. En este caso, si son enteros negativos, van a comenzar en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y se extienden hasta menos infinito. Bueno, entonces, ¿verdad? Quiero que se fijen ahí también, ¿verdad? Que los más abajito también en la figura 1.8, ¿verdad? Ahí hay ya una distinción, ¿verdad? Hay una distinción por ahí. Dicen que los enteros no negativos incluyen al 0, porque el 0 dicen ellos que no es negativo, pero ya les dije, dejémoslo así. Entonces, ¿verdad? Ahí está partida la recta de los números reales en dos, en números negativos a la izquierda del 0 y a la derecha del 0 los positivos, que fue lo que yo al inicio les dibujé por acá, ¿verdad? Ok, eso para que ya vaya quedando claro. Luego, dice por allá abajo en la figura 1.9, dice, la figura 1.9 es esta de acá, la figura 1.9 es esta de acá, ok. Habla de que los números naturales, dice que los números naturales, ¿verdad? Vamos a remarcarlo acá un poquito. Los números naturales, dice aquí la teoría, también se llaman enteros positivos o números para conteo, ¿ok? Bueno, entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Solo que, ¿verdad? Estos enteros positivos comienzan en 1. No debemos de incluir al 0. Entonces cuidado con eso. Entonces aquí de repente al inicio esto puede tender a confundir a los alumnos, ¿verdad? Si no se leen las cosas con mucha precaución acá. Entonces aquí la idea solamente es conocer los números reales y ver cómo se están clasificando ellos. Entonces miren acá, muchachos, aquí está, ¿verdad? Entonces el conjunto de los enteros ya más específico, de una forma más específica, tal y como yo se los describí por acá atrás, ¿verdad? Entonces dice enteros negativos son aquellos que incluyen al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y se extienden hasta menos infinito, y enteros positivos a partir del 1 en adelante, ¿verdad? Al 0, como les dije, ese está en el centro y él solamente sabemos que está colocado en los no negativos. Ahí lo vamos a dejar. Ok, el 0 no es parte de los enteros positivos, ¿verdad? Porque fíjense que los enteros positivos comienzan en 1. Así de sencillo. Bueno, y luego dice por acá, ahí va a aparecer otro conjunto de números, que este es el que a veces preocupa mucho a los alumnos cuando estos recién comienzan a estudiar, y se trata de los números racionales. Ok, este lo voy a dejar para el siguiente video para que ustedes vayan viendo pues esto poco a poco, y no quiero saturarlo, ¿verdad?, de una vez, sino que vamos a ir avanzando poco a poco. No quiero hacer muy largos los videos porque aquí hay mucha tela que cortar en este curso, en esta clase, así que vamos a ir despacio pero con buena letra, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, o haya quedado claro, ¿verdad? Esta primera clasificación que hemos hecho
de los números reales, conjuntos positivos, conjuntos negativos, números naturales, números no negativos, ¿verdad? Para que de esa forma ya vayamos comprendiendo nosotros cómo funciona el sistema acá. Bueno, mis amigos, nos vemos en otro video y pues nos quedamos hasta acá. Dios les bendiga como siempre.